Soler Media presenta los tête-à-tête entre Borges y Soler Serrano. En esta ocasión, se podrá escuchar la vivencia de Borges en su primer viaje a Europa en 1914. En dicho testimonio se aprecia su talla lingüística y su aguda percepción sociopolítica. Soler Serrano decía que percibía la entrevista a Borges como un encuentro desigual. Que en un inicio, estaba lleno de preocupaciones e inquietudes, pues se daba cuenta del abismo que había entre la talla gigantesca de Borges y la suya. Soler Serrano explicaba que inició un proceso de estudio de todos los datos que le fue posible reunir sobre Borges, para luego leer sistemáticamente su obra, y por último, analizar todos los textos periodísticos que reflejaran las críticas, las opiniones, los ataques y las alabanzas a Borges, y todo ello, para construir la posibilidad de realizar un tête-à-tête con él. Soler Serrano quería lograr que Borges pudiera dar la mayor parte posible de sí mismo, y de que no se escaparan áreas verdaderamente importantes de su vida y su obra. Se trataba de crear un clima relajado, íntimo, casi confesional, y propicio a la evocación y la confidencia. Soler Serrano contaba que las pinturas periodísticas presentaban a Borges como un ser arbitrario, de respuestas ácidas, y reacciones imprevisibles, todo era falso. La envergadura del genio de Jorge Luis Borges era tal, que tras la entrevista, los críticos escribieron que Borges dio un verdadero festival intelectual, en el que todos se olvidaron del reloj y fueron arrastrados por aquella corriente avasalladora de talento, de simpatía, de comunicación fácil y profunda. Soler Serrano y Borges conectaron casi instantáneamente. Y comenzaron a conversar. En la voz de Soler Serrano, se percibe el placer que sentía al conversar con Borges. Primer viaje a Europa. 1914. Y en el año 1914 se produce uno de los primeros viajes que yo creo que habían de ser trascendentales en su vida a Europa. Europa, sí, el descubrimiento de Europa, sí. Y luego el descubrimiento de Suiza, un país que yo quiero mucho y que todo el mundo aborrece, no sé por qué, países más civilizados de la Tierra. Era Suiza en ese momento una especie de gran refugio en pleno fragor de la guerra, de la Gran Guerra. Además, no sé, pero Suiza es un país admirable. Imagínense, un país de alemanes, de franceses, de italianos, que han decidido olvidar sus diferencias, que han decidido ser suizos, ser otra cosa. Un país que nunca quiso ser un imperio, un país que no es nacionalista. Entonces ningún culto, por ejemplo, bueno, por una raza suiza no puede haber, puesto que son alemanes, franceses, italianos, y se mantienen admirablemente. Ahí en Suiza se produce su encuentro con la lengua alemana. Sí, pero eso fue porque yo había leído mucho a Hume, y de Hume pasé a Schopenhauer, y lo leí en inglés y pensé que sería muy lindo leerlo en el texto original. Entonces me enseñé alemán, para los fines que yo buscaba. Y eso lo hice, recordé que Spencer había dicho que la enseñanza de la gramática es un error, que la gramática es la filosofía del lenguaje, que no es necesario estudiarla. Eso puede estudiarse después. Además que ningún niño aprende su idioma por medio de su gramática, ¿no? No se empieza por sustantivos, artículos, géneros ni conjugaciones. Entonces yo adquirí un ejemplar del Lyrisches Intermezzo de Heine y un diccionario alemán-inglés, inglés por ser el idioma más parecido al alemán que yo conociera. Y entonces empecé a leer. Y al poco tiempo me di cuenta de que entendía lo que leía y que estaba usando de una admirable poesía. Y luego con el tiempo llegué a leer Die Welt als Vorstellung de Schopenhauer en alemán, en una voluntad de representación. Y llegó usted a hacer incluso traducciones del alemán. Sí, traduje mucho. Algunas de ellas aquí en España. En España, sí, en la revista Cosmópolis. Exacto. Que dirigía Gómez Carrillo, creo. Sí. Enrique Gómez Carrillo, sí. Publiqué algunas. De modo que el conocimiento de el alemán es algo que yo he conquistado y quizá por eso me siento más orgulloso, ¿no? Porque los otros idiomas fueron dados por circunstancias. El francés por el hecho de vivir en Ginebra. Ahora el latín es un idioma que quiero mucho pero que he olvidado. Es un idioma fácilmente olvidable, ¿no? Es una lástima. Y el inglés y el español fueron los idiomas de mi niñez. Las lenguas maternas. Las dos, sí. Aunque desde luego el español, en primer término, ya que yo sé que yo diré mis últimas palabras en español y no en inglés. Ahora, el alemán ya se debió a un esfuerzo personal, a una vocación de saber alemán. Que es lo que me ha sucedido después con el anglosajón, con el inglés antiguo, que yo resolví estudiarlo y ahora sé algo, y ahora he empezado el estudio del escandinavo antiguo, del islandés. Usted que tiene una memoria prodigiosa, ¿se acuerda de sus propios versos? Sí.
¿Y de los versos de los demás? De los demás más bien, ¿eh? ¿Se acuerda Yo usted tengo buen gusto. de Heine todavía? Sí. ¿Se acuerda? ¿Pero cómo no voy a acordarme de Heine? Sí, a ver cómo es, maestro. ¿Cómo? ¿En alemán? ¿En alemán? Sí. Pero lo que voy a decir es muy elemental, ¿eh? No Con una importa. pronunciación muy sudamericana, ¿eh? Pero habrá muchos que Sí. conocen el alemán que van a ser felices oyéndole. Ich hatte einst ein schönes Vaterland, der Reichenbaum wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft, es war ein Traum, das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang das Wort, ich liebe dich, es war ein Traum. ¿Qué música tiene el alemán, eh? Cierto. Sí, y al mismo tiempo vocales abiertas como en español, porque en inglés no hay vocales, son sonidos intervocálicos, son un inglés moderno. En cambio, en alemán ustedes son vocales abiertas, ¿no? Es war ein Traum. En cambio, en inglés tenemos, no sé, it was a dream, son sonidos intervocálicos. Este no tiene esa sonoridad que tienen el alemán y el español. Usted En es inglés antiguo, sí. es una especie de explorador, de constante explorador en las culturas. Sí. Esa cultura alemana, por ejemplo, así, abuela conversación, ¿qué impresiones generales le produce la cultura alemana? La literatura, sobre todo. Bueno, yo quizás sea un poco heterodoxo, ¿eh? Porque yo no admiro a Goethe como debería admirarlo. Yo no admiro el Fausto de Goethe, por ejemplo, pero admiro las elegías romanas de Goethe. Quiero decir que yo no soy un lector supersticioso. Ya sé que yo debería decir que el Fausto es una obra maestra, pero realmente me parece un error de Goethe. Pero en cambio pienso en las elegías romanas, y pienso en Goethe mismo, en el hombre Goethe, y siento afecto por él, y me parece hasta poder entender sus errores. La cultura alemana es tan rica y la lengua alemana me gusta mucho. Pero lo que nos gusta de usted, maestro, son sus propias opiniones. Es decir, que usted no nos diga el tópico que dice todo el mundo, sino que nos diga su verdad. Bueno, pero ¿qué otra Ese es cosa el puedo valor. hacer? Ese es el valor que le agradecemos tanto. Bueno, Y en la cultura francesa, ¿qué es lo que a usted le subyuga? bueno, yo creo que la literatura francesa es de las más ricas. Y la prueba está que si usted toma cualquier literatura, cualquier otra literatura, puede estar cifrada en un nombre. Desde luego con un error evidente. Pero usted puede decir España, Cervantes, Inglaterra, Shakespeare, Alemania, Goethe, pero no puede decir Francia y luego un nombre, porque hay muchos nombres. Pues si usted dijera Francia, Hugo, es evidentemente falso. Si usted dijera Francia, Voltaire, también falta mucho. O Francia, la Chanson de Roland también falta. O un Francia Verlaine, por ejemplo. O Francia Flaubert. Es extraordinario. A mí el idioma francés no me gusta, pero me doy cuenta de que debe gustarme, ya que ese idioma ha sido el instrumento para esa espléndida literatura. ¿Por qué no le gusta a usted el francés? Los sonidos del francés no me gustan. Recuerdo lo que decía Schopenhauer, que el francés era el italiano pronunciado por una persona resfriada. Resfriado. Sí, los sonidos nasales del francés, ¿no? Y sin embargo, yo sé que usted estuvo durante años. Pero no, pero si yo no, pero embebiéndose. esta es una broma de Schopenhauer. Ya. Schopenhauer podía decir eso, yo no tengo derecho a repetirlo. Yo no soy quien para repetirlo de Schopenhauer. Pero Sobre él todo, sentía usted eso. no es Schopenhauer. No, yo no soy Schopenhauer, caramba. Usted es Borges. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Recuerden la importancia cultural del lenguaje y que solo se puede pensar en palabras, las cuales contienen todo significado y conocimiento.